Todo comienza con el despertar de Noah, quien se da cuenta que su madre no es su madre y que no puede moverse, pero logra ver que tiene habilidades impresionantes y que está en el nivel 1. Es en este momento que aparece el emperador, donde al verlo nota que sí es su hijo, nombrándolo Noah Tarará, el 13º príncipe imperial, apareciendo su nuevo título en su barra de estado. Aquí el sacerdote le informa que su afinidad es de agua, por ello le entregará las tierras de Almeria, un lugar donde habitan los tipos de agua, pero algo extraño sucede, puesto que el protagonista nota que aparece un rango S en su afinidad, ni hablar que el rey siente curiosidad de sus estadísticas, así que decide verlo. Aquí todos se sorprenden porque resulta que ya hizo su despertar, algo imposible en el mundo, ya que nadie puede hacerlo a su corta edad. Este es el Imperio Meres, una nación de guerreros situada en una cadena de montaña, y su capital está ubicada en las llanuras abiertas, una época donde existe abundancia y riquezas, con culturas resplandecientes que están floreciendo. Muchos conocen al emperador, quien es padre de más de 10 hijos, conocidos como los príncipes imperiales, quienes son venerados y adorados por el pueblo. Y tras 6 años después de todo esto, podemos ver que Noah sigue manteniendo y mejorando sus habilidades. Ni hablar que mientras más subordinados tenga, más poderes va a obtener, al igual que su nivel, puesto que tiene un crecimiento infinito. Las sirvientas que tiene le son eternamente leales, pero se cuestionan de que a su edad debería ser más travieso que de costumbre. Sin embargo, es muy tranquilo y sereno, alguien digno de seguir. Aquí nos presentan a Evelyn, una hermosa criada que se especializa en la hospitalidad, y que le informan que el príncipe heredero junto al cuarto príncipe han venido a visitarle, por lo que debe ir de inmediato. Aunque ellos le hayan dicho que se puede demorar lo que desee, lo tiene que hacer. Ya en la sala vemos que sus hermanos lo alaban porque a su corta edad es muy educado y que pronto será un buen canciller, cosa que Noah le responde con que espera que pueda lograrlo, hasta que el príncipe heredero le menciona que tiene un regalo muy especial para él, donde se puede ver el aura imponente y maligna que desprende esa cosa. Él nota que todos los que la habían empuñado se volvieron locos, pero el príncipe heredero le dice que lo levante, así que lo hace sin dudar. Ahí le presentan a Leviatán, la espada más fuerte del imperio, pero tienen un pequeño detalle: más de 120 personas han muerto intentando dominarla. El protagonista, todo asustado, casi lo suelta, pero el cuarto príncipe le menciona que no se preocupe, que de no haber sido apto hubiese muerto al instante de tocarlo. XD nomás voy a decir, a todas unas joyitas sus hermanos. De este modo, estos desgraciados se retiran, ya que al parecer lo pusieron a prueba. Noah tristemente no puede decir nada porque le podría costar la vida. A las afueras, el cuarto le comenta si fue prudente darle esa espada. El heredero le contesta que quizás sí, pero alguien maravilloso como él debe darse cuenta de los peligros que están en este mundo. Por la noche, Noah cuestiona a su sirvienta Zoe, quien estaba rara todo el día. Ella trata de ocultarlo, pero el protagonista quiere escuchar qué pasó, hasta que la vemos de rodillas, quien le pide que le dé unos días libres por favor, puesto que recientemente hubo una inundación en su ciudad natal y que su madre corre peligro. Por ello, quiere renunciar y venderse en el barrio rojo para ayudar a su madre y estar a su lado. El príncipe no quiere escuchar más y le comenta que le dará un trabajo a su madre con un salario de 10 reales y que podrán vivir en una casa cercana. Esta acción hace que su sirvienta le sea más leal y le jure la vida. Con esta acción, Noah llama a Dylan, dándole la orden que compre la mayor parte del terreno de esa ciudad antes de que los estafadores e invasores lleguen. Dylan le comenta que es muy inteligente por su parte, pero el costo sería más de 700.000 reales. Aquí nos explican el salario de este mundo, ya que el promedio anual de ganancia de las personas es de 120 reales. Y eso también. Por su parte, su casa y sus ganancias tienen un promedio de 500.000 guardados, así que solo le faltaría 200.000, por ello le ordena a su sirviente que venda los terrenos del sur. Dylan le cuestiona que son los regalos de su padre, pero el protagonista decide hacerlo a pesar de que el emperador le regañe. Su sirviente, al ver todo lo que hace, le agradece, puesto que también viene de esa ciudad. A la mañana siguiente vemos que están haciendo los preparativos, hasta que llega el cuarto hermano. Él le pregunta que a dónde se dirige. El protagonista le contesta que está yendo a comprar los terrenos en una zona llamada Doso. Ambos deciden reunirse en un lugar más privado, donde Henry le comenta sobre la espada. Resulta que los antiguos propietarios dicen que tiene su voluntad propia y que solo obedece a quien lo reconoce como su amo
amo, de lo contrario no pueden hacerlo, advirtiéndole de que trate de no usarlo porque puede morir. Y ya en la ciudad de Dozo se puede ver que todo fue un desastre, no existen casas y que las cosechas que había están podridas y dañadas. Ni hablar de los pobres habitantes, quienes tienen que comer cosas insípidas para sobrevivir. Noah decide probar la comida y nota que es incomestible. Un viejo que estaba por ahí lo escucha y le comenta que si quiere sobrevivir debe comerlo y aceptar con gratitud. Hasta que llega la inspección por el señor Gariel, un funcionario del gobierno quien al ver la comida dice que está perfecta y que es mucho para los campesinos. Noah al escucharlo interviene inmediatamente, acusándolo de que está robando y dando sobornos para esta miseria. Gary le comenta que este mundo es así y como es un simple niño no entiende de estas cosas, y todos terminan burlándose de él. Tras eso el protagonista le comenta los delitos que está cometiendo. Gary no lo tolera y desenvaina su espada y le comenta que insultarle es como insultarle al Sir Rowan, el gobernante de estas tierras. A lo lejos, la espada reacciona ante esta locura y por cómo actúa Noah, quien sigue mencionándole los delitos y lo incapaz que es. De este modo, Garil intenta matarlo, pero la espada despierta y va con su nuevo amo. Ya al estar ahí, le transporta a otra dimensión, donde le demuestra lo incapaz que es de controlarlo, pero el protagonista no se rinde, comentándole que solo fue fuerte con las personas débiles. Pero él es distinto, puesto que planea usar su poder para defender a los demás. De este modo, Leviatán reacciona y le obedece. Ya de vuelta, decapita a Garil por su incompetencia e intento de asesinato. Sus guardias, al ver que su señor ha muerto, tratan de vengarlo, pero Noah les demuestra un poder aterrador. De hecho, se asusta por lo loco que está Leviatán. Miren nada más el hoyo profundo que hizo. Aquí también aparece Rowan, el amo de estas tierras. Pero al ver al niño, se da cuenta de inmediato que es el 13º príncipe y se pone de rodillas, presentándose como el designado de cuidar estas tierras y sirviente de la casa del primer príncipe. Con ello le comenta las cosas que ocurrieron y sobre la corrupción que había, así que el protagonista le ordena que investigue todo detrás y que sirvan comida de verdad a las personas. La gente del pueblo al escucharlo lo alaba porque por fin comerán comida de verdad. A lo lejos se puede ver cómo el primer príncipe analiza la situación y que su hermano le podría ser útil en un futuro. Mientras tanto, el emperador llamó a Noah, quien estaba pensando en todos los regaños que le podría dar, pero resulta que le agradece por prevenir una tragedia, felicitándole y queriendo ver sus nuevas estadísticas para ver cuánto creció, resultando que ahora es triple S en el talento del agua, y de este modo le suplica que siga cuidando sus tierras y siga creciendo aún más. Ahora vemos la capital del Imperio Meres, centro del gobierno de la nación, con múltiples culturas y que es el centro financiero de todo el reino, siendo conocida por las personas como la ciudad más próspera del mundo. Aquí vemos a Noah llegar a la calle Raide, donde sus subordinados le comentaron que existe una cantante popular, por lo que decidió investigar con su sirvienta Zoe, la más leal de todas. Al ingresar se puede ver a una pelirrosa cantar una rolita bien buena y sata a la vez. Y pongan el cumbión. Bueno, ella al parecer se llama Liz y tiene una afinidad con la música, puesto que lo canta con seriedad y pasión, hasta que unos bandidos entran generando caos por el lugar y golpeando al gerente. Resulta que estos están ahí porque el padre de Alice les debe dinero y que cantando nunca logrará pagarle, a menos que ofrezcan lo que tiene toda mujer, y quizás con eso logre pagar. Pero aquí es donde interviene el príncipe. A un inicio ellos lo insultan con que debe ir con su madre, pero el protagonista le menciona la Ley Imperial 67, artículo 2, donde muestra que es ilegal obligar a los hijos a asumir las deudas de sus padres. El bastardo lo levanta para golpearle, pero el protagonista activa a Leviatán y los deja heridos, por lo que deciden huir y juran no olvidar esto. Noah ordena al dueño de que si vuelven los envíen a su mansión. Es aquí donde descubren que se trata del mismísimo príncipe de la nación, dejando sorprendidos a todos. Además que le habla a Alice de cuánto gana en este lugar.
Ella menciona que no mucho y que todo se va al tratamiento de su madre y la deuda que tiene su padre. El protagonista, al escucharla, le comenta que le pagará 25 reans si se viene a trabajar con él y subirá su paga si es que mejora. Llegando a un acuerdo, por la tarde se puede ver que ya llegó a su hogar y que afuera están los disque contratistas, que están ahí para pedir perdón. Noah, al darse cuenta de quiénes son, les ordena a sus sirvientas que les diga que un príncipe no es alguien que puedan ver cuando quieran. Aquí es donde aparece el cuarto príncipe, Henry, quien le felicita por la decisión que tomó. Ya dentro conversan de que encontró una chica interesante y que tiene el don de cantar. Henry se da cuenta que el joven Noah piensa muy bien para su futuro, excepto sus hermanos Frank y Gary, quienes aún siguen siendo niños pese a ser mayores que él. Aquí nos explican que a pesar de que sean hermanos del protagonista, tienen diferentes madres y su conexión es distinta. Pero cambiando de conversación, Henry le comenta que al parecer ya dominó a Leviatán, aunque quizás le sea muy pesado. Noah le demuestra que no, haciéndole aparecer y desaparecer de la nada, y que puede modificar su tamaño si así lo desea, puesto que la espada misma le enseñó cómo manipularlo, dejando sorprendido a Henry. Al salir de la mansión se dan cuenta que los contratistas siguen, pero el grandulón se irrita por cómo los hacen esperar, y los amenaza a muerte. Sus compañeros tratan de calmarlo, pero el protagonista los noquea en un parpadeo. Al parecer puede hacer esto liberando un poquito del poder de Leviatán. Tras ello va con Raidok, quien le invitó a una ceremonia especial, donde los demás nobles se asombran por lo digno que se ve a tan joven edad, hasta que Raidok le pregunta qué es lo que lleva en la cintura. Él le responde que es un regalo del príncipe heredero, la espada Leviatán. Las personas al escuchar ese nombre se sorprenden porque es un tesoro nacional, hasta que uno menciona que solo es una réplica de juguete. ¿Para qué dijo eso? Porque la espada reacciona y demuestra un poco de su poder, haciendo desmayar a casi todos los presentes. Pero Noah interviene y logra tranquilizarlo, apreciando su lealtad, pero que esta vez sí se pasó. Raidok calma la situación a todos, apreciando el poder del príncipe y el control de semejante poder abrumador. El resto, al escuchar esas palabras, se emocionan por lo poderoso que es, y que de no ser por su control le hubieran muerto. Raidok le menciona qué hacer con el que lo insultó, pero Noah decide no hacer nada, total solito se perjudicó. Luego de ello se ve como todos los nobles se presentan ante él, hasta que llega el turno de Byron Allen, jefe de la compañía Allen, quien le presenta a su hija, Cindy Allen. Noah nota algo y le dice que si su hija es adoptada, puesto que lo supo con solo mirarla, aunque no comenta que dedujo que es una esclava porque tiene una mirada inquisitiva contra él. Alan confirma lo que dice y menciona que era una esclava junto a una breve historia. Noah se emociona porque le gustan historias así y que en un futuro le invitará a su mansión para saber más, generando un poco de tensión y envidia con el resto de los nobles, por lo que Alan decide marcharse del lugar. Pero al parecer eso no fue todo lo que descubrió el protagonista, puesto que al liberar un poco de su poder, la joven reacciona a este, resultando en que todo momento está protegiendo a su padre. Al día siguiente, mientras paseaba por la ciudad, aparece Oscar, el octavo príncipe, quien le pregunta por qué camina solo y sin escoltas. Noah responde con que solo estaba paseando, y Oscar le comenta que siempre fue interesante ver lo que hace, invitándolo a que le ayude a buscar un tesoro en Cobalt Street, un lugar donde comercian y que dice que se pueden encontrar antigüedades de todo el imperio, aunque también existen falsificaciones, por ello comienzan a buscar. Tristemente no encuentran nada, pero antes de irse, el protagonista encuentra un libro interesante a solo 3 reans. Su hermano Oscar, al verlo, se sorprende porque parece ser el grimorio de Andrea, la hechicera legendaria de ese mundo, pero se preguntan cómo es que lo descubrió. Él no dice nada, pero resulta que al agarrarlo apareció un rango extra en sus estadísticas. Solo por eso lo compró. Además, decidió imbuirlo con un poco de su poder para ver qué pasa, resultando en el que el libro se aloca y deja salir su naturaleza, siendo un tomo prohibido con el alma sollada del hechicero, quien al liberarlo quiso dañarlo. Oscar ordena a su hermano que escape, pero Noah no lo hace. De hecho, contraataca y lo desaparece al pobre espíritu. Para el bien de todos no hubo daños, porque apuntó para el cielo, hasta que aparece Alan Barsley, quien al ver su poder no tiene dudas de que puede ayudarlo con un objeto antiguo. Y en su tienda les hace ver un anillo especial, a que según leyendas solo reacciona a quien será su verdadero dueño. Obviamente no le creen, pero no tiene nada de malo intentarlo. Así que Noah lo decide probar. Ahí es donde comienza a brillar y aparece una voz misteriosa que confirma su vínculo con su nuevo amo y su rareza de triple S, convirtiéndose en su forma original, una armadurita. Nah, no
solamente puede hacer eso, al parecer puede tener múltiples usos. Su hermano al verlo decide comprarlo como regalo, puesto que es muy diferente al resto y que es alguien muy especial. Ya al acabar el día se despiden, puesto que Zoe lo estaba esperando. Pero al bajar, ese tipo de antes aparece para matarlo, pero el artefacto reacciona, creando un escudo y de ese modo lo atrapan. Oscar le pregunta sobre qué ocurrió y Noah contesta con que se vinculó con él y que solito lo protegió. Por la tarde el protagonista decidió ir a ver a la cantante Alicia para informarle que ese contratista ya no le va a fastidiar más. Hasta que unos borrachos intentan sobrepasarse con ella, obviamente la defiende y los bota del lugar. Además que le comenta al dueño que no debería dejar entrar ese tipo de personas. Él menciona que gracias a ellos es que el negocio sigue en pie, por ello Noah decide comprar todo el negocio con 1000 reans. Alice no sabe qué decir ni cómo agradecer todas las buenas acciones que él hace por ella. El protagonista le comenta que solo debe cantar, puesto que su música le da vida y que pronto la llevará con el emperador para que vean su potencial. De ese modo comienza a cantar otra rolita, haciendo que Noah se dé cuenta de que encontró un nuevo tesoro. Ahora vemos a Noah, quien estaba alistándose tranquilamente, hasta que le avisan que tiene visitas, quien es el gobernador de Ojoi, Det Merley, el hombre más exitoso de sus dominios, así que se prepara para recibirlo. En la familia imperial es normal dar feudos a los príncipes para que puedan gobernar, y los habitantes tienen que venerar a su príncipe como único y legítimo señor, como este individuo, quien vino a mostrarle su respeto. Él recibió órdenes de gestionar las aguas de Ojoi, pero están pasando múltiples problemas, puesto que el lugar es una zona productora de granos que está cerca del río. El detalle es que a veces sufren grandes inundaciones, y la idea del emperador era estabilizar todo esto, pero Marley menciona que aún no les habilita el presupuesto y no pueden hacer nada. Noah comenta que es algo imposible, ya que por decreto imperial ya debería estar todo listo, hasta que le mencionan que el ministro de finanzas no deja de poner trabas y no les brinda el dinero. Al escuchar ello, va de inmediato con Maverick, el ministro de finanzas, quien se sorprende por la visita inesperada, donde al escuchar el problema casi le dice que es muy niño para entenderlo, pero el protagonista le calla la boca, por lo que le explica que hace unos años la ciudad sufrió inundaciones catastróficas y el emperador les había perdonado un año de impuestos, por lo que el ministro menciona que con ese dinero debería ser suficiente. Noah le explica que acaso lo toma por tonto, puesto que no pagan impuestos porque no tienen dinero, y le pide que explique dónde rayos está el dinero. El noble, sin más palabras, trata de engañarlo que está creando una mansión para que pueda descansar su majestad. Además que hacer eso consume mucho dinero. El protagonista lo manda a callar y le explica que acaso quieren que el emperador sea recordado como alguien insensato, puesto que las inundaciones lo perjudicarían todo. El ministro intenta disculparse, que su intención no era eso, por ello hará caso en todo lo que el príncipe diga. Merley se sorprende por semejante lección magistral, teniendo un absoluto respeto y admiración por él, y comienza de inmediato el trabajo, pero Noah recibe un llamado del emperador. Llega al palacio y el rey lo felicita por lo que ocurrió en Ojoi, ya que había escuchado que machacó totalmente a Maverick. Noah se sorprende de cómo es que se enteró tan rápido, cosa que el emperador dice que la información es clave. Por ello, debe estar siempre al tanto. El protagonista afirma y comenta que solo hace su trabajo como príncipe. Aún ello, recibe una muestra de afecto porque es muy precavido e inteligente a pesar de tener 6 años. Ni hablar que ya domina por completo la espada maldita, Leviatán, una hazaña magnífica pese a su abominable historia. Por este motivo es que el emperador prepara un instructor, Damien Noble, maestro espadachín del imperio, quien no tiene rival para su nivel, y como primera prueba le pide un combate con el príncipe para que pueda medir su talento, comenzando el ataque, pero al parecer Leviatán le está transmitiendo los recuerdos de sus dueños pasados. Con esto le pone en jaque al pobre espadachín. Con esta acción Damien no tiene nada más que enseñarle, porque ya es todo un maestro para su edad, pese a una mínima fuerza logró desarmarlo, dejando asombrado al emperador, y como muestra de ello, este año le confiará la selección de caballeros, un gran evento celebrado una vez al año por todo el imperio, donde se dice que el modo de ascender socialmente es con el camino del guerrero, donde personas de diferentes regiones luchan a vida o muerte en la capital
capital, y si logran la victoria se convierte en parte de la clase alta. Esto fue aceptado por el protagonista, pero su primera misión será examinar a los caballeros y darles órdenes para ver qué tal van. Además, debe seleccionar un modo, ya sea todos contra todos o eliminación directa, pero él no quiere nada de eso, puesto que pide que todo se realice dentro de la capital y que se elimine la competencia regional, ya que por lo general pueden hacer trampas y el emperador lo acepta. Ya en su mansión, él curiosea a Zoe sobre si hay algún aspirante en su ciudad. Ella dice que sí, el detalle es que solo pueden enviar a uno porque el dinero no les alcanza para más, y es por eso que se lo toman muy en serio. El príncipe Noah le comenta que este año quiere tener muchos candidatos, y que por detalles como ese podrían perder talentos ocultos, preparándolo todo, así que decide hablarle a Dylan que compre las casas fuera de la ciudad y construye un albergue por si no alcanza, ni hablar de comprar comida con los comerciantes de confianza, o bueno, hasta que llega con uno, quien le da un presupuesto ridículamente baja. Obvio, Noah se sorprende por el precio, pero ya le dice que hable porque un comerciante nunca pierde, dejándolo impactado por descubrirlo. Bueno, él aprovecha y le consulta sobre que existe un examen para contratar personal dentro del palacio, y quiere saber cuáles son los requisitos para probar. Con esto, el príncipe Noah deduce que quiere enviar una sirvienta, y que si lo hace, tendría fácil información. Ni hablar que el emperador podría tomarla como amante y los beneficios serían más terribles todavía. Pero bueno, él acepta, además que si la chica está interesante, él intercederá por ella. Byron Allen se arrodilla por su generosidad y le propone que desea poner el blasón de su familia en su negocio. En pocas palabras, quiere estar bajo órdenes del príncipe. Noah acepta, pero no va a tolerar traiciones. Ya de regreso, logra ver la nueva ventaja que tiene y que cada vez está siendo más fuerte, hasta que su estadística baja y deduce que algo malo está pasando en Armelia, por lo que va rápidamente donde el emperador, quien le afirma que sí, está pasando indicios raros. Pero ¿cómo sabe él de ello? Hasta que aparece un súbdito, quien confirma sus dudas. Resulta que apareció una revolución en Armelia, además que es una pequeña de no más de 5000 soldados. El emperador le menciona qué planea hacer. Noah responde que aún es joven para sofocar esa rebelión, sugiriendo que envíe a uno de sus hermanos, debido a que de ese modo los soldados tendrán más confianza. El emperador lo analiza y lo acepta, aunque le pregunta de quién cree que sería mejor. Noah propone a Henry, ya que es un ataque frontal y es el más precavido. Ya con Henry comienza la marcha para organizarse. Henry le cuestiona de algunas cosas, además que siempre fue pragmático porque analiza de más, hasta que Leviatán reacciona ante un peligro. Por ello, Noah decide retirarse para alejarlos del mal, y efectivamente son emboscados y atacados con magia de agua por los rebeldes de Armelia, aunque los masacra a todos en un parpadeo. La sirvienta y Henry acuden en su ayuda, pero ella había acabado. O bueno, el príncipe les menciona que no los mató, solo les dejó inconscientes para recabar información. Además que si los dejaba algo conscientes, quizás hacían la automorición. Tras todo ello, también descubren que aquellos soldados disponen de caballería, cosa que no existe en Armelia, por lo que decide atacar estratégicamente con el mercader Alan, comprando todo el forraje para que tengan dificultades. Ni hablar que se reducirá la comida, ya que los rebeldes saquearían a los pobres aldeanos. Así que qué mejor manera de reducir sus fuerzas que con planes estratégicos. Esto lo hace para que su hermanito logre una victoria más fácil. Al día siguiente se logró obtener información de los secuestradores, quienes al parecer pretendían secuestrar al príncipe para usarlo como moneda de cambio. Sin embargo, ya se sabía que tenían otras intenciones y que estaban mintiendo. Tras ello, el emperador lo felicita por ser muy astuto y prever este tipo de cosas, aunque también le menciona sobre el forraje, algo ya muy perturbador puesto que lo descubrió muy rápido, ya que tan solo habían pasado unas horas y ya lo sabía. Ni hablar que le comenta que el príncipe Albert sugirió dejar morir de hambre a los rebeldes, aunque ya se sabe que sería complicado, pero Noah dejó sin alimento a los caballos, facilitando más la batalla. Un pensamiento digno de un príncipe, no es algo que cualquiera podría deducir. Como recompensa de ello, le autoriza añadir una espada a su escudo de armas. El imperio es un país de guerreros, tan así que si alguien tendría una espada en su logo, lo castigarían con pena de muerte. Pero si este es autorizado, su poder y estatus crece aún más de lo normal. Ya de regreso se encuentra con Alan, quien informa
informa que Kafun, el líder de los rebeldes, es un hombre rencoroso que haría lo que sea por su objetivo, recomendándole que tenga cuidado, hasta que recibe el informe de la llegada de un guerrero. Este individuo desertó del grupo de rebeldes para informarle a su amo Noah de lo que había pasado. El príncipe lo felicita y lo recompensa con 1000 rings. Alan, al escucharlo, le cuestiona sobre que su información ya no vale nada, pero Noah le contesta con que quizás sí, pero su lealtad hacia él es lo que vale ese precio. Ya en su cuarto aparece Zoe, preocupada porque intentaron sobornarla con 500 rings. Esto con la finalidad de hacerle beber un somnífero al príncipe. Noah la felicita por su acción y le agrega un 0 a lo que le pagaron, aunque le cuenta que sí va a beber el somnífero y que le entrega a los rebeldes. Además que debe esconderse ni bien lo haga porque le podrían matar. Con esto el protagonista se despierta y nota que está atado de pies y manos. No obstante, le fue fácil escaparse por su nueva arma. Ni hablar que pide el contexto a Leviatán sobre lo que había pasado. Este le transmite sus recuerdos y al final descubre que sus captores solo son simples peones, así que decide capturarlos, tasajeándolos en un instante. Ni hablar que Zoe llegó para rescatarlo, pero ya había acabado, hasta que mientras recogían a los rebeldes notó una espada maldita. Resulta que esta está cargada con la maldición y el odio de su creador, así que Noah planea intentar algo con Leviatán, y eso era devolver ese odio contra su dueño, y que lo logra, ya que al día siguiente el emperador le informa que misteriosamente murió el líder de los rebeldes, y obviamente confirma que fue Noah quien lo hizo, pues resulta que al ver ese rencor decidió devolver a su dueño con un tiro a larga distancia. No sé cómo lo hizo, pero al parecer resultó bien, dándole un headshot. Con esto ya hecho, el príncipe Henry logró acabar con la rebelión. Ni hablar que fueron con el emperador para saber qué hacer con los instigadores que quedaron. El emperador ordena que aniquilen a esos traidores y que lo hagan de inmediato, pero es aquí donde Noah interviene y recomienda que no debe hacerlo, creando una tensión en la sala, pero les explica que para todo existe una ley, y si el emperador no la sigue, el orden público se vendría abajo, rogándole que lo considere, puesto que la ley dicta que es una pena de muerte para el líder, la horca para parientes y cómplices, el resto sería decapitado según su grado de implicación. Los demás pensaron que ya valió el pobre príncipe, pero el emperador acepta y le agradece por corregir su accionar, dejando sorprendidos a todos los nobles, pero a pesar de ello está insatisfecho, por lo que aplicará la máxima pena sin posibilidad de reducción. Sin objeción alguna, ordena al primer ministro, Noishil, que se encargue de ello, mientras que el resto está pasmado porque logró corregir al mismísimo emperador, una hazaña imposible de hacer. El emperador logra escucharlos y menciona que gracias a sus correcciones no tendrá fallos en su historia, recompensándolo con un título para que todo el mundo conozca su sabiduría y virtud, otorgándole el título de sabio, algo inimaginable. Con eso cambia su estado de 13º príncipe al príncipe sabio, y que si hubiera nacido antes todo sería distinto. Los demás nobles al escuchar eso lo felicitan, pero siempre está alguien resentido por algo. Pero bueno, ni hablar que pronto se acercan las elecciones de los guerreros y planea mostrarle cómo él lo va a realizar, pues al parecer se va a quedar sentado el joven y verá si logran acertar algún ataque, pero le será muy difícil por su anillo de protección, dejando boquiabierto al emperador por su habilidad, aunque si pasara algo ya está muy preparado, todo un visionario el protagonista. Por otro lado, el primer ministro le menciona que no fue un comentario imprudente sobre nacer antes en frente de todas las personas. El emperador se ríe, puesto que él le aconsejó, ni hablar que abatió al líder enemigo sin estar presente. Es un hecho inimaginable y no le importa lo que diga. Aquí deja un comentario que dice que la espada que porta aún posee un sello que nadie puede destruir. No obstante, Noah quizás sea el único que lo puede hacer, dejándonos con la duda por ahora. Ahora se puede ver la selección de los caballeros del imperio, y el examen atrajo a muchos ciudadanos, puesto que se esparció el rumor de que uno de los príncipes era el examinador, algo nunca antes visto, por lo que una multitud hizo lo que sea para aunque sea verlo. Y pues como siempre, Noah está sentado tomando su cafecito y ver si hay alguien digno. El emperador también está curioso por ver los resultados, pero nada. Incluso magos de otros lugares vinieron, pero el resultado fue el mismo, hasta que al final una guerrera entra, quien es muy persistente y tenaz, logrando romper su defensa. Muchos creyeron que dañó al príncipe, hasta ella pensó que lo mató, pero Noah dice que no pasó nada, pidiendo que se presente. Ella se llama Shirley Grant
Gantz, la primera aprobada. Ya en la sala le hace algunas preguntas sobre su armadura y su vida. Ni hablar que aparece tomas muy interesantes. Bueno, ella, a pesar de lo que había pasado, le pregunta con miedo si no la va a castigar. Él le habla que no existe delito alguno, total él le ordenó que lo ataque, y le demuestra que si lo hubiera querido, su ataque nunca habría tenido efecto. Shirley, al verlo y escucharlo, le jura lealtad eterna. Es ahí donde ingresa el médico, quien cura sus heridas de inmediato. La caballera se sorprende, puesto que en su pueblo no existen personas así, ya que o se curan con las oraciones o simplemente se mueren. Noah se sorprende y ordena que traigan a los niños más listos y trabajadores de su aldea. Ella le agradece bastante y acaba el día. A la mañana siguiente se puede ver tomas muy buenas, hasta que al salir se ve cómo hablan las sirvientas, quienes alucinan como será la futura esposa del joven príncipe. De hecho, hay mujeres que se mueren por él, y como está creando lugares para tomar café, ellas tienen la fe en encontrarlo ahí. Ni hablar que entre ellas se fastidian, como que a Zoe le gusta porque está estudiando magia para serle útil, la cual se pone muy avergonzada y se retira la pobre. De vuelta con el príncipe, al parecer ya terminaron de reclutar a la mayoría, y la forma que lo hicieron permitió encontrar a jóvenes promesas del combate. El caballero, al terminar el informe, se retira del lugar, no sin antes de que Noah le ordene a Shirley que lo acompañe. El caballero, al salir, le da algunos consejos, como que le tocó uno de los mejores príncipes, y mientras le sea leal, su vida va a cambiar bastante. Por la noche vemos a Alice cantar con pasión y de fondo en un evento organizado por el príncipe. Esto para que los nuevos súbditos como Alan y su compañía congenien con los otros comerciantes de su familia, hasta que Zoe llega con una carta dirigida para el príncipe. Las chicas desconfiaban del mensaje, pero el protagonista las tranquiliza porque su espada detecta peligros. El mensaje era que los rebeldes de Armelia están tramando algo y que se cuide de ello. Ni hablar que el mensajero huyó. Con esa acción el prota dedujo que es el soldado que le informó anteriormente, ya que este descubrió que su información de aquella vez no tuvo mucho impacto, pero esta vez sí que lo hará, como devolviéndole el favor. Sin embargo, él sospecha que para ser espía debe ser bastante cuidadoso, por lo que pide a su hermano que investigue y ayude al caballero. En la mañana recibe el mensaje que aquel hombre fue torturado por los rebeldes por su traición. Sí, fue descubierto, y aunque de milagro lograron rescatarlo. Noah, al ver que sigue con vida, ordena a Zoe enviar médicos por su valentía. El detalle es que se culpa por no manejar bien la información como lo hace su padre. Ya a las afueras deciden ir al mercado, donde Shirley se emociona por la diversidad de cosas que hay. Al parecer el príncipe quiere comprar algún regalo para Henry, quien le ayudó bastante en la batalla, por lo que fue al mercado para ver qué hay. Ahí ve muchos objetos valiosos, pero nada le llamó la atención, aunque a Shirley le fascinaba ver todo ello, hasta que el príncipe vio uno especial, resultando ser una estatua de la diosa Lindsay, un arte perdido que es difícil de encontrar. Noah, sin más, decide comprarlo por 10,000 y algo extra, y mientras compraba entra el príncipe Oscar, quien al ver la estatua se sorprende de que haya encontrado una estatua más, ya que dice que tiene uno similar, así que ahora existen dos en el mundo. Noah, al escuchar ello, lo destruye sin pensar, esto con la finalidad de que la estatua que tiene su hermano incremente su valor drásticamente por ser el único. Oscar se sorprende por llegar a ese tipo de razonamiento, debido a que recién empezó a pensar de ese modo cuando fue un adulto, y ahí recién tuvo sus propias tierras. Por esta acción le debe una. Al salir, Noah nota que Shirley está pensativa y le pregunta qué es lo que pasa. Ella le responde que desde que lo sirve está que la admira más. La razón es que para su edad hace cosas increíbles. Él sin más le responde que el verdadero tesoro del mundo son las personas, como ella. Con esas palabras ya conquistó su lealtad, o hasta quizás su corazón. Él hace estas acciones para que cuando obtenga sus propias tierras tenga personas leales y de confianza. Y fue así, ya que 6 años más tarde ya podemos ver cómo creció y ahora le toca tener sus propias experiencias, despidiéndose de su antiguo hogar. Y pues como vemos, ya está grande el muchacho, teniendo 12 años, y con nuevas sirvientas, como Gigi, quien está sorprendida porque lleva 3 días y la fila de los regalos para el príncipe Noah sigue de larga. Ni hablar que algunas sirvientas tienen que anotar qué cosas le obsequian para devolver el favor. Pero bueno, al parecer el emperador le asignó al protagonista el Ministerio de Asuntos Militares, el cual se encarga de la fuerza imperial, quien antes era ocupado por Henry, el cuarto príncipe imperial, donde juntos están
están logrando grandes cosas, como ahora que el emperador ha decretado que Rice lidera un ejército, donde esos bárbaros siguen incomodando al imperio. Por ello, el emperador planea enviar al ejército y demostrar su verdadera fuerza. Reis Cake es este tipo, un hombre de confianza del cuarto príncipe. Además de ser un gran guerrero, tiene un don para la estrategia militar, pero Noah sospecha y decide preguntar cuántos soldados posee. Una pregunta simple, pero Rice no sabe qué responder. Cosa que Henry se molesta, ya que en la guerra se les asigna un presupuesto para algún tipo de ataque. Entre eso están los soldados, donde algunos deciden registrar como soldados a mercaderes o simples trabajadores. Esto con la finalidad de tener más presupuesto y quedarse con lo sobrante. Rice se preocupa porque ya lo descubrieron y solo tiene 2000 soldados, o eso dice. Pero Noah tranquiliza la situación y al príncipe, puesto que a veces funciona bien asustar al enemigo, mencionando que tienen más hombres de lo normal, pero esta vez es diferente, debido a que el emperador pidió estrictamente que arrasen con el enemigo, ordenando a Rice que llegue a la cifra porque puede que mienta. De hecho, le da un presupuesto mayor y algo extra para que logre el cometido. Sin embargo, si pierde, el castigo será su vida. Su hermano se sorprende por el método de zanahoria y palo, pero es eficaz. Ya al salir, Henry le pregunta que aún no tiene experiencia en combate. Noah es consciente de ello, puesto que en la familia real los príncipes mueren a temprana edad, porque muchos se eliminan a la competencia. Además que sin una orden imperial, los príncipes no pueden ir a la guerra, o bueno, hasta que tengan la orden. Henry trata de convencerlo de ir al combate, pero Noah menciona que el emperador debe darle el visto bueno, hasta que de la nada aparece una niña junto a sus amigos, quienes huían de estos tipos. Los niños suplican ayuda, por lo que Noah decide ayudarlos, pero estos bastardos trataron de matarlo, aunque no resultó nada bien para ellos, noqueándolos y explicándoles que tienen un delito grave. Las personas al ver sus habilidades se asombran porque es un gran maestro. Los niños también lloran de alegría. No obstante, aparece este tipo, quien no se presenta, pero sí dice que está bajo el mando del primer príncipe imperial, Gilbert Ararat. Prácticamente le dice que no se mete en esto, que su vida estaría en juego. Con esas palabras, las personas comienzan a dudar del primer príncipe, pero Noah inmediatamente lo hace desmayar y menciona que es un impostor haciéndose pasar en nombre del primer príncipe, logrando tranquilizar a los ciudadanos, ni hablar que se llevará a los esclavos y los prisioneros deben ir con el primer príncipe. Ya él sabrá qué hacer. Después de esto le explica a Henry lo sucedido. Él ya piensa que es un tipo que ve el futuro, ni más ni menos. Ya en su hogar, mientras ambos cenaban, recibe un mensaje del primer príncipe, quien le agradece por lo que había pasado y que dizque interrogaron a esos traficantes que usaban su nombre para esos negocios oscuros, y que tristemente mientras hacían ello murieron misteriosamente. Ya hice. Pero bueno, la cosa que conversan que ya saben que Gilbert está en ese negocio. Es preocupante por ser uno de los príncipes, pero al ser el primogénito y a la vez ser un hijo de una concubina, por ello quizás está buscando algo que reemplace ese poder. Henry ya se asusta por esa manera de pensar. Lo curioso es que Noah menciona que si lo piensan un poco es algo fácil de deducir. Ya en su hogar, los niños estaban preocupados porque qué sería de su vida, puesto que no tienen un hogar ya que sus padres lo abandonaron, los vendieron o hicieron lo que sea con ellos, o de algunos también se murieron. Noah, al escuchar sus vidas, decide hacerse cargo de ellos, dándoles comida, alojamiento y trabajo, o bueno, para los que deciden estudiar también puede hacerlo. Los niños al escucharlo le agradecen por esta nueva oportunidad. Tras todo esto, vemos que el príncipe le da un sobre a Evelyn, puesto que por sus grandes hazañas le dio un título que le permite gobernar una zona pequeña de Armelia. En pocas palabras, ahora se convirtió en una funcionaria plena. Este título es algo grandioso, ya que levanta el estatus drásticamente. Noah le explica que lo observó durante muchos años y es la más inteligente de las sirvientas. Por ello, es un desperdicio que solo se encargue de atender invitados. Evelyn a un principio no quiere, porque solo desea servirlo y estar a su lado, pero él le habla que será alguien grande y le da la orden de salir al exterior, y que trabajará personalmente con él, emocionándola porque estará bajo su mando. Shirley al verlo le dice que es alguien admirable, mejor que el primer príncipe, y mientras seguía hablando, Noah la calla, porque hay cosas que es mejor no decir en voz alta, puesto que puede haber oídos fuera. Con lo sucedido es llamado por el emperador, quien lo felicita por todas sus acciones, y además logró salvar el honor del primer príncipe, ni hablar que logró defenderse de los malhechores, comparándose que si hubiera sido él de incógnito lo hubieran golpeado. El ministro hace una broma de que sería una pena capital si le hacían ello, pero el príncipe
príncipe, después de agradecerle, los corrige, que si un noble no se presenta y es atacado, sería como agredir a una persona común. Los demás se asustan por esas palabras, puesto que es el mismo emperador quien lo dice. Noah también siente que se sobrepasó mucho con el emperador, mucha confianza ya, pero resulta que estos dos hicieron una apuesta con el príncipe Noah, ya que si dicen algo e infringe la ley, los corregiría, porque en temas legales es un monstruo, ganando esa apuesta el emperador. Ante ello, él decide nombrarlo como ministro de justicia, por ser una persona estricta y no tener piedad ante nadie. Todos lo felicitan, salvo este de acá. Ya al culminar la reunión, Noah visita a la cantante, escuchando la música y aunque un poco preocupado porque solo estaba haciendo el mismo, y ya lo nombraron ministro de justicia, pero sospecha que hay algo detrás de esa acción. Aún así, no le tomará mucha importancia, por ahora. Prefiere tener la felicidad por hacer el bien y tener sirvientas leales, no lo cambiaría por nada. Pero a lo lejos, el primer príncipe está algo incómodo por lo sucedido, ni hablar que el emperador y el ministro conversan que deben actuar ya, puesto que el tiempo ya se les agotó. Tras ello, vemos a Noah llegar al Ministerio de Justicia, donde es bien recibido, y es aquí donde aparece Vinny Oz, el viceministro de Justicia, alguien muy joven para ser el segundo al mando. Pero bueno, le dice que sus tareas serán dos. Primero es coordinar los tribunales de todo el imperio, además que deben procesar los delitos que ocurren en la capital, como la rebelión que ocurrió hace 6 años, donde sus trabajos son de juzgar los delitos de alta traición. Noah ya puede deducir lo que puede ocurrir, así que le pregunta directamente cómo funcionan los sobornos. Obvio, Vinny lo niega. El protagonista le menciona que no está para juegos, y que todo lo que pase en la sala no saldrá y será olvidado. Con ello, Vinny acepta que sí, los que están al mando o subordinados reciben sobornos, pero él no lo hace. De hecho, sus compañeros reciben 10 veces más que él. Noah le pregunta qué principios tiene. Él responde que no lo hace en casos de homicidio, puesto que es fácil que lo atrapen, ni hablar que el acusado le puede guardar rencor y lo pueden hacer dormir. No obstante, sí lo hace cuando la sentencia podría ir a cualquier dirección. Al principio lo estaba escuchando y le da un precio. Si ganaba 500 reinas al año, ahora podrá tener 5000, debido a que mientras esté presente deben ser justos. Además que debe estar a la altura del emperador. Vinny logra entender del por qué se le otorgó el título del príncipe sabio a tan temprana edad. Es muy astuto, dice, mentalmente, por lo que le jura lealtad, y es más, no desea el dinero porque lo rechaza. Noah duda un poco, pero en su barra de estado nota que subió un rango, así que no miente. Por la noche, el octavo príncipe, Oscar, le hace una ceremonia, puesto que es el segundo príncipe ministro en los 50 años del reinado del emperador. Noah le agradece, solo que le pregunta por qué el emperador nombró de inmediato a 2 ministros. De Henry se comprende por sofocar la rebelión, pero él no tiene tales méritos, así que puede que la gente piense que es favoritismo. De hecho, él también decía, hasta que deciden tocar el tema de cuando el imperio casi cae. Esta historia inició cuando el sistema de sucesión era directa. En pocas palabras, desde que nacen ya se sabe quién será el emperador, y mientras crecían, el resto de príncipes se dedicaban al ocio y al libertinaje. Por ese motivo, la administración cayó. Ahora, en cambio, se le otorga tierras a cada príncipe y se les educa como corresponde. Y se preguntarán a qué lleva todo ello, y eso es que al estar nombrando y dando títulos a los menores, da a entender que quieren cambiar la sucesión del heredero. Oscar por fin lo entiende, peor aún cuando recibe noticias que será ministro de finanzas. A buena hora, pero no se sorprende. El detalle es que ¿qué pasará con el príncipe Albert? Y ya bueno, les toca festejar. A lo lejos se puede ver que están capturando reuniones de rebeldes, donde delataron que quieren que el príncipe heredero ya pase al trono, complicando las cosas. El emperador, en cambio, está pensativo porque a pesar de tener 50 años de reinado, 35 como príncipe heredero, ¿no podían esperar un poco más para que le sea más tranquilo? El ministro le comenta que no existen pruebas suficientes que involucren directamente al príncipe heredero, una indirecta para que el emperador no tome represalias contra Albert. Además, se le pide que fue con la información sobre el nombramiento de Oscar. El ministro dice que ya está hecho, aunque ya parecían intuirlo, debido a que el príncipe Noah estaba a su lado. El emperador ya deduce que quizás descubrió sus verdaderas intenciones, y que en verdad es un niño de temer y que no deja de sorprenderlo. Aquí grita a viva voz que Gilbert no da la talla, Albert no es digno, y que los mayores no tienen lo necesario para ser su sucesor. Los únicos capaces son Henry, Oscar y Noah. Por ello, aunque les sea difícil, los está poniendo a prueba para cambiarlo todo. Ya en el Ministerio de Justicia se notifica
significa que atraparon a los rebeldes. Todos eran cercanos al príncipe Albert, desde confidentes, tutores e incluso caballeros. Cualquiera que vea las pruebas deduciría que es una insurrección del heredero. Vin pide instrucciones sobre qué hacer. Noah también está en duda, puesto que los castigos sobre la realeza no son muy fuertes. La mayoría se le puede liberar o incluso reducir drásticamente. El problema es la insurrección, donde el autor o cómplice se le corta sin piedad alguna, una ejecución directa. Aunque el acto podría llevar a la crisis al imperio, por este motivo debe hacerse bien las cosas. Hasta que en la tarde va directo con el emperador, dictando el veredicto de los capturados. Primero se le va a dividir al líder. Los cómplices serán condenados a muerte, además que pide que la ejecución sea de inmediato. Esta acción es una indirecta de Noah sobre que no se involucrará con Albert, pero que les va a dar tiempo para analizarlo y apoyarlo. Es decir, que si acaban con ellos no existe chance alguna de que hable, y de esa manera descubrir la traición de su hermano. En pocas palabras, una tapadera. El emperador lo felicita por su accionar y le otorga más sueldo, mencionando que espera muchas cosas grandes de él. Al volver al ministerio se da cuenta que nada pinta bien. Los guardias habían perecido, pero salvo uno, quien estaba agonizando, y le dice que los intrusos aún seguían adentro. Por ello, el príncipe ordena a Shirley que llame al personal y no dejen que nadie salga, ni siquiera si estuviera un príncipe. De esta manera entra veloz a ver qué hay adentro. La mayoría ya estaba muriéndose, hasta que logra acabar con el primer enemigo. De hecho, casi comete lo que siempre hacen estos tipos, sin embargo lo impide. Sus aliados atacan sin pensar al príncipe, aunque los acaba rápidamente. Es aquí donde aparece Vinny explicando la situación, donde todos los prisioneros murieron. Con esto se deduce que los infiltrados son la guardia personal del primer príncipe. Noah, en un pensamiento frío, decide tomar medidas, esto para que castiguen a los infiltrados con la pena máxima cuando se hiere a un príncipe. Tras las ejecuciones se ve que Noah está en un mal estado, pero Vinny lo admira por su accionar, puesto que el imperio estaba en peligro. El emperador llama a Noah por lo que había pasado, mencionando que no es su culpa por todos los desastres que ocurren, y que de seguro eran muy hábiles aquellos guerreros para herir a alguien como él, algo que lo descuadra, porque de ley sabe el emperador lo que pasó, y a pesar de ello no le cuenta, mencionando que incluso alguien talentoso puede flaquear si su mente se ve superada. El emperador sonríe y le dice que charlen un poco. Ya afuera le cuenta que cada 10 emperadores llamados grandes monarcas, 9 terminan manchando su reputación en sus últimos días. Una indirecta de lo que está pasando sobre el príncipe. En pocas palabras, el reino cuenta con un gran monarca, pero si la insurrección tiene éxito, los libros dirían que en sus últimos años se volvió senil. Noah, al ver que muchas cosas peligran, le propone algo. Como ya nombró a Henry, Oscar y a él como ministros, necesitan a alguien mayor que los coordine. No a alguien simple, sino que primero se crea un rango superior que coordine sus labores. Es ahí donde entra el cargo del príncipe primer ministro, un cargo exclusivo para el heredero. La música épica sonaba y todo parecía ir de maravilla, hasta que el emperador dice que no, y que se vaya a dormir. Él le intenta explicar que le ayudaría bastante para tener un poder simbólico, ni hablar que no estaría por encima del emperador. Su padre le dice que en él, que puede traicionarlo en las informaciones, puesto que los ministros deben informarle de lo que pasa, y si él lo niega, se acabó todo. Noah plantea que si algo es de vital importancia, no se le informa al príncipe del primer ministro, sino que sea directo con el emperador. Con esto ya descubrió que aquel título solo sería decorativo, aprobando la propuesta. Bueno, tras ello, él decide recompensarle con algo único y especial. Primero, yendo a la cámara de tesoros, ahí le explica que por lo que ve, tiene un ojo perspicaz, por eso descubrió el anillo, así que le da la chance de elegir cualquier cosa de la cámara. Él y Leviatán buscan sin miedo al éxito a ver qué de bueno hay, cosa que encuentra algo inusual, y al abrirlo valieron ver. Ahora se puede ver que aquel objeto tiene conciencia propia, como Leviatán. Por eso es que Noah le ordena que le obedezca. Se hizo la difícil, pero al final cedió. El emperador junto a los que estaban presentes observan sorprendidos por cómo lo dominó tan rápido. Su padre le comenta que tiene buen ojo, que eligió a Rutilla de entre todos los que había, y que si desea saber cuál es su poder puede prepararle algo. Sin embargo, Noah le contesta que no, que ya se imagina cómo puede ser. De hecho le demuestra lanzando
lanzando un ataque hacia él mismo. El emperador se preocupa, pese a todo, al mirar bien se ve que Leviatán lo contiene para que no salga el calor, y ya con toda esa evidencia le entrega formalmente a Rutilla, que así se llama el anillo, y que lo use para trabajar mejor al servicio del imperio. En el imperio de Mires todo es controlado por el emperador, nada se le escapa, o bueno, eso decía el informe del príncipe Graham Ararat, ya que en verdad su propósito es sobre su sobrino, el hijo de Graham, quien desde siempre fue muy inestable, hasta que un día, estando ebrio, terminó asesinando a un hombre. Gracias a ello lo condenaron por su crimen, y Graham, como su padre, se ofreció a pagar una multa, haciéndose cargo todo lo que pasó. Noah le responde que de acuerdo a la ley no se puede hacer nada. Igual que un hijo no debe pagar las deudas de sus padres, los padres no pueden responder por los crímenes de sus hijos. El emperador lo sabe, pero trata de hablarle de cambiar un poco la ley y obtener ganancia, debido a que las arcas y el dinero que poseen está en declive y estado crítico. Esto por las constantes rebeliones y conflictos. Noah lo piensa, no obstante le niega, puesto que se extendería el rumor de que se puede comprar la inocencia, destruyendo el valor disuasorio de las leyes. Esas palabras hicieron entrar en razón al emperador y rechaza ese abono de Graham. Además que por darle ese consejo lo nombró consejero en jefe. Por ese motivo es que Noah le sugiere otorgar títulos de caballero honorario a las personas, debido a que el sentido ambicioso del ser humano y el tener dinero extra empiezan a buscar un honor que vaya más allá de lo material, y el emperador al escucharlo se le ilumina todo, ordenando a Cruz que llame a Oscar de inmediato. Dicho ello, Noah se retira, ya que de seguir ahí intervendría directamente en el trabajo de su hermano Oscar. Al salir, muchos alaban al príncipe por lo que había hecho. Shiz le habla que no dejaban de preguntarse de cómo es que el suelo se había derretido. Incluso algunos pendejos habían caído por curiosidad, pero bueno. Noah se alegra y le da dinero por los heridos, aunque claro, no debe sacar mucho de ese dinero. Es ahí donde ve que tiene escarabajos, que dice que es un regalo para el 16º príncipe, alguien a quien le gusta ver la pelea de los escarabajos. Al volver, tiene curiosidad por ver cómo pelearían Leviatán y Rutilla, cosa que lo hace, unas cositas pequeñas que luchaban brutalmente. Al final logró ganar Leviatán. La Mai, que estaba al lado, también le gustó y pidió otra ronda. Fue ahí donde de repente subió de nivel. Con esto le causó más curiosidad y los hizo practicar más, hasta que de milagro Rutilla logra ganar, y con ello su magia de fuego mejoró. Ni hablar que le ordena a Zoe hacer lo suyo, y con esa magia de apoyo subió de nivel. Ella le menciona que es algo inusual y que con ese poder podría llegar a subir de nivel infinitamente, pero Noah le responde que pueda que sí. El detalle es que al subir el nivel 2 le costó una pelea. Ahora en el nivel 3 tuvo que pasar más de 10 batallas. Eso quizás sea por ser el mismo oponente, aunque si consigue otras herramientas mágicas similares la cosa cambiaría. Es ahí donde aparece Henry Ararat, cuarto príncipe imperial y ministro de asuntos militares, quien nunca para de asombrarse por lo que hace su hermanito. Aún así le informa que el nido de monstruos está creciendo, es un coto de caza gestionado por su ministerio, un lugar donde los príncipes experimentan su primera batalla, y que al abrir esta caja se sabe cuántos hombres debe llevar para ganar. Noah lo abre, pero aparece que solo debe ser uno, algo sin precedentes, demostrando que es el más perrón de ahí. Por la noche, mientras leía, llega Rice trayendo una orden que representa a su majestad. Según la ley, debe ser tratado como si fuera el emperador, donde menciona que se pospone la primera batalla de Noah, el príncipe sabio, y que espere hasta nuevo aviso. Con ello, Rice se arrodilla y que está feliz de volverla a ver. Él vino en representación de su hermano, puesto que está muy alegre de su gran poder y su nuevo debut, donde su majestad junto al príncipe Henry y el octavo príncipe están pensando en formas de dar a conocer tal hazaña por todo el imperio. Al día siguiente, Noah fue a visitar al comerciante para averiguar sobre más artefactos. No obstante, no había nada. A pesar de ello, le da una recompensa y le dice que si encuentra algo bueno, le informe. Shirley, como toda persona normal, le cuestiona sobre por qué dar tanto dinero si ni siquiera tiene el producto, pero la respuesta del protagonista es comprar la confianza de esas personas, así funcionan ellos. Mientras hablaban, aparece un tipo golpeando a un mercader, quien no quiere venderle un producto porque ya está reservado. Aún así, este le quiere obligar a venderlo. Noah interviene. A pesar de ello, este tipo sonríe y le saluda. Él se presenta como un sirviente de su hermano Gilbert. Por ese motivo, no debería meterse con él a pesar de ser un príncipe. Noah lo comprende, que su hermano al estar un cargo más alto se tiene que respetar a sus subordinados, y que puede que lo haya enviado por un motivo. Sin embargo, a pesar de
que se creía muy importante, le dice que si sabe quién es, que hace parado mirándolo de frente. Con eso lo agarran al tipo y buscan un látigo para castigarlo. Como todo buen latinoamericano, sigamos. A pesar de eso, este se pone prepotente con el público hasta que escucha a Noah decir que si uno de sus súbditos actuara de ese modo, el castigo sería la muerte. Valió ver porque Shirley, emocionada, lo azota sin piedad. De hecho, cuando vuelve con el príncipe, le dice que ya murió. Qué mala suerte, comenta el prota, de modo que pide que haga un informe para entregar a su hermano, de igual forma que le ponga esposas. Por la tarde, llega a la casa de su hermano pidiendo una reunión con él. Coyle, el mayordomo, llega para darle la bienvenida y hacerlo pasar. Adentro, Gilbert Ararat, primer príncipe imperial, le dice que hizo bien en castigar a un sirviente que fue insolente con un príncipe. Y lo chistoso es que no recuerda quién fue. Claro, eso dice él. El mayordomo le explica que se trasladó al Ministerio de Casa hace unos años. Con esas palabras se recuerda, aunque cuenta que él ya no pertenecía a su casa debido a que le despidió, y que enhorabuena por castigarlo, perdonándolo y disculpándose por la ofensa que hizo. Y un fingidazo el hijo de su madre. Ya al salir, a Shirley le pregunta qué rayos pasó por la disculpa y la forma que estaban. Él explica que con las cosas que dijo, su hermano está muy molesto, pero que hizo su jugada, además que no puede enemistarse con él, porque goza más favor que su majestad. Todo un loquillo, Noah. Y no solo eso, le plantea que como hermano mayor, ¿qué haría si viniera su hermano menor a disculparse por lo que hizo? Obvio aceptar el perdón y pese a que sean enemigos, no puede hacer más. Ni hablar que en un futuro no podría tocar el tema. Buenas jugadas se mete el protagonista. Al día siguiente llegó alguien del Ministerio de la Casa Imperial, quien se presenta como Don Oater, quien explica que desea servirlo por la acción que hizo ayer. Noah no entiende ya que está en otro ministerio y no ascendería para nada. Él a pesar de ello es consciente, sin embargo desea servirle de corazón, aunque al irse sospecha algo, por eso pide que lo investiguen a fondo. Con las investigaciones ya hechas, el sirviente le informa que Don Oates ocultó bien que sus padres sirven al primer príncipe y que su compromiso viene de familia. En la casa de los príncipes tienen leyes donde los sirvientes se restringen al contacto con el exterior, por eso es habitual que los sirvientes se casen por recomendaciones de sus amos, puesto que los hijos que tienen son más leales todavía a sus amos, lo que significa que el primer príncipe le debe haber enviado como espía. El protagonista decide mantenerlo en secreto, ya que podría usarlo como fuente de buena información, además que sospechó de algo desde el inicio, debido a que al aceptarlo sus estadísticas no cambiaron en nada, pues como saben siempre varían algo y en consecuencia fue muy obvio. Pero agregando esta información le habla que alguien de la tienda de Barsley solicita una audiencia, diciendo que encontró el tesoro que tanto busca, aceptándolo de inmediato. Ya en la sala el mercader aparece con el objeto que busca. Al parecer es un cuadro de una niña, una obra llamada Fuwawa, que a simple vista parece normal, pero el protagonista le responde que está maldito. El mercader se sorprende y lo confirma, es más, le hace ver que en ese tiempo se creó una réplica, pero con el pasar de los años la original envejeció un poco, mientras que la copia sigue joven. En pocas palabras, el cuadro está vivo. Como es algo habitual del protagonista, decide cortarlo. Es ahí donde la mujer despierta, un evento anormal donde no se sabe cómo se comunicaron. Sin embargo, el príncipe descubre que la pintura fue hecha con sangre de su origen. Tristemente, fue el de una niña que fue asesinada por el autor y su sangre se combinó con la pintura, algo atroz que no se pudo descubrir en ese tiempo. Noah se entristece por ello, así que le ofrece ayuda y que la cuidará bien si le jura lealtad. Ella lo acepta sin pensarlo porque es un buen hombre. El protagonista confirma todo viendo sus estadísticas, donde el elemento de tierra incrementó su poder. Aquí checamos sus habilidades, porque es la ilusión o imitación, porque el pobre mercader queda asustado porque se puede ver a sí mismo, e incluso es tan realista que lo puede tocar, dado que puede ser tangible como intangible. Con todo lo que pasó le agradece y espera que siga buscando más objetos como este, otorgándole una gran paga como se merece. Por la noche, Alan Byron, el comerciante, aparece, quien está muy agradecido puesto que la sirvienta que hace 6 años envió por recomendación del joven príncipe, ahora tiene el título de consorte, así que le trajo muchos regalos.
El joven príncipe acepta, aunque lo observa y calcula que son 30.000 rins. Alan se sorprende de que lo haya atinado con tan solo verlo. Igualmente que como ahora su sirviente es una consorte plebeya, espera que en un futuro sea la oficial. En este mundo las consortes se clasifican en diferentes rangos. Están las consortes plebeyas, secundarias y por encima de todas estas están las plebeyas oficiales. Y por último, arriba del todo está la emperatriz, la cual es la única. De esta manera ascienden según el favor que le hacen al emperador o el estatus de sus hijos. Todo un harem tiene el viejo ese. Como ejemplo está la madre de Noah, quien ascendió a oficial cuando su hijo se volvió sabio. Noah le explica que ahora entra la política, cautivar al emperador es la vía rápida para ingresar, pero más allá de eso es crucial la política entre las consortes, dándole el ejemplo de que qué pasaría si una consorte reemplaza el perfume de hada por uno que odie al emperador. Por eso es que el harem es un nido de víboras, es mucho peor que el mundo de los hombres, porque solo existe traición. Alan recién se entera de todos esos problemas, agradeciéndole bastante y retirándose del lugar. Noah no dice nada más, de hecho le envía una carta junto a 10.000 rines a su madre. Zoe no entiende por qué no envía a Dylan en esta misión. El protagonista le responde que los hombres no pueden entrar al harem y que solo pueden verlas una vez al año. En esa carta le señala que por favor protegiera a Ada. Zoe le cuestiona un poco, él en cambio responde tranquilamente que los intereses y el estatus son más importantes que el afecto, puesto que si Ada sube de estatus se convertiría en una buena aliada para su madre. Dicho ello, Zoe se retira, aunque antes de eso Noah le pregunta cómo está su madre. Ella responde que le agradecen eternamente, pero están sucediendo cosas extrañas, como la noche anterior donde su madre vio a un hombre ingresar y salir misteriosamente. El joven príncipe le agradece por esa información, y en aquella noche mientras su madre cerraba las puertas fue atacada por un hombre. Sí, ya saben quién es, muriendo en el acto la madre, o bueno, eso parecía, porque había sido el artefacto que la estaba imitando. Fuwawa es toda una loquilla. Tras ello, Noah les da la orden que vuelvan a su hogar y entierra a su madre. Obvio, todo será una actuación, ya que de lo contrario serán perseguidas por estos tipos. Así que las tranquiliza y que les llamará de vuelta cuando todo se resuelva. Al día siguiente vemos que Noah está en una habitación donde estaba Don Oates descansando herido. Al parecer, la noche anterior, mientras informaba al otro espía, él fue traicionado y eliminado. Todo por no ser de tanta utilidad y ser descubierto. Esto estaba siendo observado por Fuwawa. Oates estaba triste por no haber sido leal al príncipe sabio y ojalá hubiera sido leal desde el principio. No, en cambio, le ofrece que aún es tarde para cambiar de rumbo. No obstante, es más radical con la traición, debido a que las personas que le juran lealtad solo se pueden liberar mediante la muerte. Pero si nunca lo traicionan, le ayudaría en lo que sea. Es por ello que le jura lealtad y que daría su vida por él. Con esto decide enviarlo con un noble de Armelia, dándole un puesto como funcionario para que pase desapercibido. Y le agradece por estas acciones hasta que se recuerda de eso, informándole que su antiguo señor, el príncipe Gilbert, le envió al emperador un objeto peligroso. No, al escucharlo completo, fue urgentemente con el emperador. Ahí le informa que la bebida del Fénix es algo bueno y fortalecedor, pero si lo bebe con ciertos elementos puede convertirse en un veneno mortal. La sustancia se llama la garra del dragón, un elemento que si lo consume el emperador y el príncipe heredero durante la ceremonia anual, morirían al instante, y esa ceremonia se acerca pronto, y si es que pasa, nadie sabría quién fue el asesino o qué cosa pudo haberlos matado. El emperador le pregunta cómo es que pudo descubrirlo. Noah le responde que hace poco lo probó con un condenado a muerte, donde le dijeron que si sobrevivía a estos dos saldría libre, y al ingerirlo murió. Con esas evidencias el emperador confía en su veredicto y cómo logró desenmascarar este complot, ordenando que llamen a Henry y rodeen toda la casa del primer príncipe. En esa noche se descubrió mediante los sirvientes que se hacían experimentos con esclavos ilegales, deteniendo a Gilbert por el complot de matar al primer príncipe heredero y al emperador. Pero algo no cuadraba, algo no molaba, ya que Noah sospecha que el emperador siempre fue cauteloso y sabía de todo. ¿Y cómo es que todo esto pudo estar pasando si él lo pudo haber descubierto? Hasta que el emperador le confiesa que ya lo sabía. De hecho, dejó de beber hace mucho tiempo, pero le alegra que uno de sus hijos sea alguien tan perspicaz. Por eso le nombra viceministro de Asuntos Militares y le otorga el título de comandante del primer ejército
ejército, conocidos como la Guardia Imperial, además que le cuenta que no planea caer fácilmente, mucho menos ser derrotado por su hijo, debido a que sería el hazmerreír de las generaciones futuras. Aunque viendo la situación, si es que logra pasar, quiere que Noah tome el mando y coloque a alguien digno de ser un emperador. Una indirecta bien directa. En la sala se puede ver cómo Noah encontró un cuarto oculto en la mansión de Gilbert, donde había documentos sobre un complot para asesinar a su majestad. Albert, el segundo príncipe imperial y heredero, opina que ese hombre es de lo peor. El joven príncipe menciona que el castigo es de alta traición y la pena sería la decapitación. No obstante, se podría reducir con que solo fue tentativo, así que el emperador sabrá cuándo elegir matarlo. Albert no está de acuerdo con esa propuesta, puesto que quiere que muera ya. Sin más palabras, su majestad ordena que se prepare para ejecutarlo. Ya solo se reconoce las acciones de su hijo y estaba pensando en darle las tierras de Gilbert. Sin embargo, Noah lo rechaza debido a que generaría más discusiones con los príncipes y se sabotearían para obtener más tierras. Así que decide darle otra recompensa, como el de conseguir su esposa principal. Casarse a los 12 años no es nada inusual en la realeza, y como siempre, la primera esposa es elegida con fines políticos. Por lo tanto, los príncipes no tienen voz ni voto en estas cosas, aunque dicen algunos que a veces ocurren encuentros predestinados, pero solo es un decir. El emperador le sugiere la nieta de su tío, el príncipe del rayo, debido a que existe una predicción de que el hijo de los dos sería alguien extraordinario y muy inteligente. Noah, sin nada más que decir, lo acepta y se retira. El rey junto a su amigo opinan que es impresionante la compostura que tiene el joven príncipe, y que es el único que sería capaz de superarlo o estar a la par de su pensamiento. Ya en su hogar llama a Oates para decirle que no se preocupe por lo que está pasando, dado que el príncipe Gilbert murió, además que por revelar la traición que estaban planeando le otorgará 10.000 rings. Oates con todo ello se emociona y le jura lealtad eterna, y haga lo que haga él estará ahí. A la vez le habla a Zoe de no preocuparse más y que regrese con su madre. Después de eso deciden ir afuera, donde su sirvienta nota algo interesante en el centro de la ciudad y le avisa a su amo. Ahí escuchan a una mujer decir que si la vencen podría ser lo que ellos deseen, desde ser su esposa, ser una sirvienta, hasta una esclava. Pero la inscripción es de 3 rines. Muchos intentaron ganarle, aunque la mayoría salía volando y ya estaban en el suelo cuando empezaba. Todo estaba interesante hasta que un individuo entra y le gana fácilmente, o eso parecía, puesto que no interviene y le advierte que violaron las reglas al usar paralizante. A un inicio él lo estaba negando y en ese momento el príncipe descubre a su cómplice. Con ello intenta matarlo, sin embargo es derrotado y sale huyendo, gritando que no olvidará lo que pasó. Tras unas horas la chica despierta y le cuentan que fue salvada por este chico. Ella le agradece bastante. Poco después el protagonista le pregunta por qué hizo todo eso. Ella le responde que está ahorrando dinero para regresar a su pueblo, ya que la selección de caballeros no pudo ser aprobada por el 10º príncipe por algunas peticiones. Él, al escuchar su historia, le empezó a agradar y le regala 100 rines para que pueda vivir tranquila y esperar la próxima selección. Mientras hablaban, aparece el tipo de antes con sus secuaces, quienes intentaron atacarlo. Obviamente el protagonista les manda a dormir a golpes. Las chicas por el otro lado estaban sorprendidas por lo que miraban, aunque a lo lejos se ve a un caballero, un secuaz del 10º príncipe. Él se arrodilla y le suplica que por favor le perdone. Noah no dice más, pero le advierte que lo pasará por esta vez, solo que tendrá que castigar a estas personas. Hasta que a lo lejos escucha a un viejo felicitarlo por sus acciones. El protagonista, al ver su vestimenta y cantimplora de oro, sabe que es el príncipe del rayo, Indra Ararat. Él fue el emperador regente cuando el imperio estaba en caos, y el futuro emperador era muy joven, por lo que al ver todo el desastre que estaba pasando, tuvo que usar todo su poder para calmar la situación. Ni hablar que al cumplir los 5 años de ayudar al imperio, decidió retirarse. De ahí es alguien respetado y que ostenta el título de rayo. Al parecer apareció debido al compromiso de su nieta, y que quiere saber si es alguien digno de ella, de lo contrario no dejaría que se case. Noah, con mucho respeto y después de analizar
ser que es un buen tipo, le responde ¿y qué pasa si no pasa la prueba? En la que el príncipe del rayo responde que no dejaría para nada el mundo que se case aunque el emperador diga algo. De hecho es capaz de golpear al emperador y este no diría mucho porque se llevan bien. Tras ello comienza la prueba, donde una presión poderosa aparece. El príncipe sabio y acostumbrado logra controlarlo. De hecho le da la vuelta y decide contraatacar. El detalle es que como está viejito y es un futuro abuelo político, sería mejor no darle con todo. Esta pequeña acción hace reír al señor y se rinde, otorgándole la bendición con su nieta, comenzando a invitar y comprar todo el licor por esta hazaña. Además que le regala un anillo, donde a sostenerlo es transportado contra una bestia que le pide que demuestre su poder. Aunque lo gana de un solo tajo, este se presenta como Vegimo y estará junto a él hasta la muerte, subiendo de nivel su magia de luz. El viejo trata de presentarle que es el anillo. No obstante, Noaya le dice su nombre y cuál es su poder, asombrando al príncipe del rayo, quien no pudo someterlo cuando era joven, pero sí logró ser su compañero y que nunca pudo ver más su verdadera forma. El joven príncipe, al escuchar esa historia, decide traerlo en su forma pequeña y que puede hacer pelear contra varios objetos como Rutilla, Leviatán y Fuwawa. El príncipe del rayo estaba emocionado hasta que de la nada aparece algo misterioso, debido que al tener a los cuatro le permite hacer un milagro. Noah había sido transportado a una nueva dimensión donde estaban reunidos después de muchos años los cuatro, y que tienen grandes expectativas del nuevo joven amo que tiene. Tras ello vuelve a la realidad, en el cual se pregunta qué rayos fue eso. Ni hablar que las personas que lo rodeaban escucharon la voz de Dios, incluso el príncipe del rayo. El joven decide compartir su felicidad con todas las personas que estaban, otorgándoles 10 rines a cada uno. Se dice que los nobles de tercera no brindan nada de regalos, los de segunda solo lo hacen por orgullo, pero los que son verdaderos nobles lo hacen con total normalidad. Con todo lo que está pasando, la chica de antes se arrodilla y rechaza su amabilidad, puesto que desea ser su caballera y le jura lealtad. No obstante, Noah la rechaza porque debe ser alguien humilde, y que si necesita ayuda debe pedirla y no rechazarla por orgullo. Con esto, la pobre se retira para esforzarse más en ser su caballera. En ese momento aparece el emperador, a quien está feliz por él, comenzando a conversar con su tío porque su hijo es alguien especial e inteligente, aunque quiere conversar algo en privado. Ya saliendo del lugar y para que nadie les escuche, el príncipe sabio activa a Rutilla para que de ese modo las personas se distraigan. Ahí se escucha que el emperador quiere destituir al príncipe heredero, debido a que no es alguien digno del trono, puesto que de seguro que cuando llegue al poder comenzaría una purga para todos, primero masacrando a Henry, Oscar y por último a Noah, porque sus planes no funcionarían con ellos presentes. El tío le pregunta de quién sería el nuevo sucesor, pero el emperador menciona que no lo diría debido a que generaría todo un revuelo. Nuestro muchacho le sugiere crear un testamento, aunque no algo simple, porque podrían modificarlo, sino uno impregnado con magia en el cuerpo del emperador, cuya marca nadie pudiera falsificar o corromperlo. Dicho ello, van a la sala del trono, momento en que piden que no haya sirvientes, solo un eunuco que no sabe leer ni escribir. Y también no escucha nada. Comenzando la charla de cómo destituir al heredero del trono, Noah sugiere que sería mejor quitarle el puesto del heredero para que siga teniendo el poder de un príncipe. El emperador y el príncipe del rayo ven que es una buena idea y lo hacen. El detalle es que es su hijo y le da un poco de pena, sellándola como tal. Sin embargo, ocurre un problema, puesto que cuando el eunuco lo recibió hizo una reacción y quiso retirarse. Fue ahí donde el joven príncipe lo detiene, comentando que este tipo sí sabe leer y que reaccionó con la hoja, por lo que se le tiene que castigar con la pena de muerte por estar mintiendo. Cruz, el otro sirviente, de igual modo estaba preocupado porque estaba a cargo de él. No obstante, su castigo solo será que le disminuyan el sueldo 6 meses. Por la noche, el emperador y el ministro conversan de cómo el príncipe es muy perspicaz, tanto que incluso se podría considerar que puede leer la mente. Además que mientras estaba en la ciudad escuchó el nombre de Leviatán, un ser poderoso que ayudó mucho al emperador de la Era de Plata, quien ahora está apoyando al joven Noah, y que con este dato su futuro será grandioso. Al día siguiente vemos al príncipe sabio retirarse de su territorio para ir a otro lado. Shirley le pregunta sobre a qué lugar se dirigen, ya que lo nota preocupado. Él le contesta que están yendo al territorio del príncipe heredero. Ya valió en pocas palabras. Por otro lado, vemos a la cantante meterse tremendas rolitas como inspiración al valeroso héroe
dice que se dirige a un sitio peligroso. Ya en el lugar, Albert habla que jamás imaginó que el popular ministro de justicia vendría a visitarle y que no tenga miedo. En su casa no se debe comportar con formalidades. Son hermanos de sangre y deberían llevarse bien. Acto seguido le pregunta si desea ir al jardín o a la sala. Noah elige ir al jardín porque se dice que fue creada por un gran artista y efectivamente es una maravilla. El príncipe heredero decide regalarle el árbol gemelo por ser muy curioso y notar su valor, ya que mucho estaba hablando de él. Es ahí cuando menciona que con eso serían 2 regalos que le dio, puesto que este costó más de 50.000 rins. Y luego está la espada Leviatán. Con ello menciona que el poder debe estar en manos de un dueño que sea digno de él. Hasta que Noah le habla que se acerca el verano y con ello el viaje del emperador hacia el norte. Esto era como un pequeño pase al heredero para que pueda controlar el reino, pero a diferencia de los años anteriores, quiere que esta vez Albert lo acompañe. Él sospecha de algo y le pregunta qué tanto sabe. Obvio Noah no le va a decir lo que ya está escrito, solo le cuenta que le va a transmitir los secretos y el arte de gobernar. Todo un loquillo, ya ve como el emperador es alguien sabio, le dice. Albert confía en él y le agradece la información. En consecuencia se retira de este sitio. Ya en la capital visita a Alicey para motivarse con sus rolitas. Ella fascinada le canta de lo mejor y aquí se ve muchos panoramas de lo que está sucediendo. Pero esa noche ocurre algo extraño, puesto que Zoe le notifica que una mujer está a las afueras de su hogar y que desea urgentemente hablar con él. La chica se presenta como Olivia, quien vino desde lejos para comunicarle que el príncipe Albert dará un golpe de estado esta noche, con el fin de obligar al emperador a abdicar, es decir, renunciar a la corona y tomar el poder. Tras esta información, no hay duda sobre cómo sabe eso. Ella se presenta como la hija de Coil, sirviente del ex primer príncipe Gilbert, hija de sirvientes. Por ello, su lealtad es inquebrantable. Ella hace esto porque el joven príncipe quiso salvar la vida del primero, pero Albert decidió que lo mate, al igual que su padre. Por ello juró vengarse, logrando acercarse a este usando su cuerpo. Fue ahí donde escuchó por su propia boca que movilizaría a sus tropas. Por ello juró vengarse, logrando acercarse a este. Fue ahí donde escuchó por su propia boca que movilizará a sus tropas y tomará el palacio imperial. Dicho esto, se arrodilla y le suplica que lo ayude, que haría lo que sea por él y que haga con su cuerpo lo que más desee. Noah la escucha y la acepta, preguntándole cuál era su trabajo, respondiendo que es un aprendiz de mayordomo principal, por lo que el protagonista le ofrece el mismo trabajo y la misma paga sin ningún trabajo especial. Lo hace porque a pesar de que su amo esté muerto, le guarda lealtad. Ella se sorprende por su caridad y jura seguirle hasta la muerte. El joven sabio, gracias a ello, logró subir nuevamente sus estadísticas. Con ello, Noah se retira de la mansión porque debe hacer algunas cosas, debido a que si Albert desea mover tropas, el único ejército disponible es el Ministerio de Asuntos Militares, donde están los hombres que lo seguirían ciegamente y sin cuestionar las órdenes que les dé. Y como sospechaba, el príncipe estaba lavando el cerebro de los soldados, convenciéndolos de tomar su bando. Sin embargo, llega el protagonista, quien trata de convencerlo de que no lo haga, que su padre sintió mucha angustia por cambiar lo que pasó y que no pierda su poder. Pero este no se conformó con ello, esperó 35 años para tener el poder, y nada que nunca lo hicieron. Por eso comenzará el ataque, no importa lo que haga, nombrándolo traidor y ordena que lo capturen. De este modo inicia el 1 vs 1000, donde Noah estaba repeliendo a muchos, hasta que escucha en su mente la voz de un ser. Este es la unión de todos sus súbditos, naciendo el ser de Behemoth, un individuo omnipotente que casi aniquila a todos de un soplido. No obstante, el protagonista lo detiene. Miren la cara de miedo del pobre príncipe, pero a pesar de ello no cede. Noah trata de convencerlo de que no haga que sus aliados, hijos y demás seres queridos sean juzgados como traidores, que es tiempo de que tome la acción correcta de reivindicarse y descansar tranquilamente. Parecía que se iba a tranquilizar, sin embargo no lo hace, ordenando a los comandantes que lo capturen y que mataran a ese viejo decrépito y así tomar el poder del trono. Si bien ya estaba todo perdido, los comandantes lo sostienen, mencionando que se cansaron de sus
sus tontas decisiones, recordándole que aquella vez que liberaron a Leviatán murieron decenas de personas, entre ellos sus padres, hermanos y amigos. Por ese motivo le tapan la boca y dicen que el príncipe desistirá del ataque y que está tomando una decisión mejor. Tras ello, Noah le da el frasco con veneno a ya saben quién. Con esto, ella toda feliz le hace tomar y cae la rebelión con él. Los soldados y Olivia se tranquilizan y le juran lealtad y que en nombre de su amo se arrepiente por sus actos. Dicho esto, Noah les menciona que no tendrán castigo alguno y que ningún otro más lo será. A lo lejos, el emperador estaba solo y triste, hasta que el ministro llega mencionando que las cosas se tranquilizaron y que Noah se enteró al mismo tiempo que ellos, acudiendo y deteniendo a su hermano. Tristemente, el príncipe heredero bebió y murió en el acto. Todo para que perdonen a sus tropas y solo él cargue con la culpa, o eso dice, dando el pase a una nueva era. 3 años después vemos como las sirvientas están recibiendo todo tipo de obsequios de las personas que ayudó en su camino y que cada vez es más querido, mientras que él ya está más grande, entrenando constantemente, y junto a él está la nieta del príncipe del rayo, Audrey, quien está preparada para dejar su apellido y convertirse en su futura esposa. En esta nueva generación solo existen 3 personas que serían candidatos para ser el emperador: el cuarto príncipe Henry, el octavo Oscar, pero el más favorito y que el príncipe de rayo quiere, Noah. De hecho, hasta quiere apostar ese viejo. Con esto acaba todo. El protagonista se despide porque tiene que hacer muchas cosas más, todo para proteger al imperio, despidiéndose de sus súbditos. Y bueno, chicos y chicas, gracias por acompañarme y estar hasta el último video. Me emociona mucho que estén hasta la última parte. Cualquier recomendación que me den lo estaré leyendo. Y si quieren un próximo resumen de un anime que se estrene en abril, díganlo. Nos vemos. Tomen mucha pero mucha agüita y cuídense bastante. Hasta la próxima.